Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Más deudas y más morosos con el Estado. En el último año aumentaron más del 24% las deudas atrasadas de empresas y personas naturales con el Estado colombiano. Esta noche, nuestro invitado es el Contador General de la Nación, Pedro Luis Bohórquez, con quien vamos a entender y veremos todos los detalles de este reporte. Ayuda para jóvenes sin experiencia. El Ministerio de Trabajo lanzó el programa Estado Joven, que busca abrirle las puertas del mundo laboral a miles de muchachos recién egresados de los centros de formación. Les contaremos cómo opera este programa. El consumo se recupera a todo vapor. Tras las cuarentenas y restricciones de comienzos de año, las compras de bienes se han disparado. Ya estamos inclusive consumiendo a niveles de antes de la pandemia. Analizaremos la buena noticia con Juan Pablo Espinosa, del Grupo Bancolombia. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema delicado: las empresas y personas naturales que le deben al Estado colombiano. El reporte fue emitido hoy por la Contaduría General de la Nación. Por eso quiero darle la bienvenida al señor Contador General, al doctor Pedro Luis Bohórquez. Doctor Bohórquez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, apreciado Víctor. Un abrazo para usted y para esa distinguida audiencia de Caracol. Doctor Bohórquez, el agradecimiento para usted. ¿Por qué no nos cuenta primero, para tener el contexto, a cuánto ascienden las deudas de las empresas y de las personas naturales con el Estado colombiano y qué porcentaje de eso está en mora? Por mandato de la norma legal, dos leyes, la 901 y la 1066 del año 2004 y 2006, la Contaduría General de la Nación consolida las deudas morosas del Estado que tienen tanto personas naturales como jurídicas. Lo hacemos 2 veces al año, en el mes de mayo con los reportes y en el mes de noviembre. El último boletín que sacamos a la opinión pública es el boletín número 34. En este boletín, las deudas morosas del Estado, de tanto personas jurídicas como naturales, ascienden a la suma de 117 billones de pesos, correspondientes a 1.133.097 personas, de los cuales 956.624 personas naturales le adeudan en ese gran consolidado 86.1 billones de pesos y personas jurídicas, 176.473 personas jurídicas le adeudan 30.9 billones de pesos. En lo correspondiente al orden nacional, de esos 117 billones de pesos, 94.7 billones de pesos corresponden al orden nacional y 22 billones de pesos corresponden a deudas del nivel subnacional o territorial. En el primer grupo del orden nacional están 479.698 personas y en el nivel territorial 674.441 personas entre jurídicas y naturales, apreciado Víctor. Y de ese, digamos, de todo ese monto, 117 billones de pesos, ¿qué porcentaje está en mora? Todas ellas están en mora. Ah. Porque el boletín de deudores morosos del Estado tiene una característica especial, que todas las entidades públicas, tanto del orden nacional, cuando nos reporten este instrumento a nosotros, que es como una central, una data crédito, llamémoslo en esos términos, nos tienen que reportar todas aquellas deudas que cualquier entidad del orden nacional o territorial tengan dos características. La primera, que corresponde a esa deuda a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que quiere decir que para diciembre 31, en el último reporte,
serían deudas mayores a 4.389.000 pesos y que tengan la característica que sean mayores a 6 meses de mora. O sea, como son todas estas deudas, correspondientes al 1.133.000 de personas de los 117 billones, todas esas personas están en mora, bien sea con el ente territorial o con las entidades del orden nacional. Entiendo y empezamos a dimensionar y entendemos entonces que la cifra es demasiado grande, porque por ejemplo cuando se hace una reforma tributaria, el gobierno trata de buscar 6, 7 billones de pesos, aquí estamos hablando de una morosidad de 117 billones de pesos. Pero ¿qué es una deuda con el Estado? Yo me imagino, por ejemplo, que es un impuesto no pagado, pero ¿qué otro tipo de deudas puede tener un colombiano, una empresa con el Estado? La gran mayoría de deudas y las que más pesan de esos 117 billones de pesos están registradas en las siguientes entidades públicas. En la primera, que es el Consejo Superior de la Judicatura, que tiene deudas del orden de los 58.6 billones de pesos, que son las personas naturales y jurídicas que los diferentes estamentos judiciales les han impuesto por mandatos de la jurisdicción en los términos. Entonces ahí están todos los deudores de los mandamientos judiciales e inclusive ahí están deudas registradas de las distintas FARC, de gente del ELN y de muchas personas jurídicas que le deben al Estado. También le deben a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El valor son 12.8 billones de pesos, que si ustedes comparan con los 57 billones de pesos del Consejo Superior de la Judicatura, entre los dos suman algo así como unos 150.000 deudores morosos del Estado, de ese gran número que les acabé de decir, que es 1.133.000. Le deben, por ejemplo, a Central de Inversiones, que es la colectora de deudas del Estado, al Banco Agrario, ¿cierto? Que son deudas que tienen los particulares y los jurídicos con ellos. Y en los entes territoriales y al nivel territorial, pues por supuesto está lo que usted muy bien atina en manifestar, que eso es todo lo que tiene que ver con los impuestos prediales, con los impuestos de vehículos y demás imposiciones que en la facultad impositiva que tiene el Estado en sus diferentes niveles, de que los ciudadanos colombianos aportemos y pagamos esos impuestos y demás para que el Estado cumpla con la función social que le compone, que le compete, sí, que es el de llevar bienestar a los socios de esta gran empresa que se llama Colombia, que no somos ni más ni menos que 50 millones de colombianos, apreciado Víctor. Sí. Doctor Borges, ¿qué consecuencias hay para el deudor, para el que no paga a tiempo y queda como en este listado, en este datacrédito, como acaba de decir usted, de la contaduría? ¿Qué consecuencias trae para esa persona o para esa empresa? Pues las consecuencias son muy amplias. Una, que pueden ser sujetos de acciones judiciales en las dos instancias que da la ley, en el cobro persuasivo y en el cobro coactivo. La segunda instancia del cobro coactivo implica que son los embargos que le pueden hacer a cualquier ciudadano para que pague esos tributos o esas deudas que tiene con el Estado embargándole sus bienes. Y adicionalmente, una consideración que está hoy en día, que es que los que le deban al Estado, ustedes saben que el Estado es un muy buen contratante, es el mayor entidad que presta a través de los procesos de contratación pública, y esa es una instrucción que se ha dado, que todas aquellas personas que le deban al Estado, tanto personas jurídicas como naturales, pues tienen una obligación con el Estado, y sería el Estado muy débil si esas personas no pagan para poder obtener los beneficios del retorno de los beneficios que le puedan prestar al Estado vía procesos de contratación, Víctor. Doctor Borges, una última pregunta. La DIAN, por ejemplo, cuando hay un moroso ante la DIAN, da muchas oportunidades de amnistía y de planes de pago, etcétera, rebajas de impuestos, en fin.
Cuando ya el moroso llega a esta instancia, a este datacrédito de la contaduría, ¿tiene alguna opción de ponerse al día? Efectivamente existe lo que en la administración pública como en la gerencia privada existen los acuerdos de pago. Yo muchas veces estoy deudor con alguien y yo le digo, mire, yo no le puedo cancelar, pero yo voy a honrar la obligación que tengo. Hagamos un acuerdo de pago. En el Estado funciona exactamente igual. El Estado suscribe acuerdos de pago y cuando no cumple con los acuerdos de pago, el Estado puede hacer de los instrumentos que le da la ley para hacer ejecutoriar esas deudas y cobrarlas con los diferentes instrumentos que tiene el Estado a su favor, Víctor. Pues muchas gracias, doctor Borges, por estos minutos para Signo Pesos. Aprovecho para enviarle un saludo en el Día del Contador a todos esos contadores que trabajan con usted. Seguiremos hablando de todos estos temas importantes para la nación. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Un abrazo para usted y toda esa colombianos que en la cotidianidad seguimos a Caracol Noticias y a Caracol Televisión. Un abrazo, Víctor. Muchas gracias a usted. Tremenda la cifra, más de 110 billones de pesos. Si toda esta gente se pusiera al día, seguramente no se necesitarían reformas tributarias en nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere la complicada situación que siguen enfrentando las aerolíneas. Varias anunciaron la suspensión de rutas y frecuencias. En segundos, regresamos. Y el Ministerio del Trabajo lanzó una nueva versión del programa Estado Joven que busca facilitarle a miles de jóvenes su ingreso al mercado laboral, tener el primer empleo. Les contamos las claves sobre este programa gubernamental. Veamos. De las 6.200 entidades que hay en la administración pública, unas 488 están ofertando desde este lunes 1 de marzo hasta el 19 de marzo las vacantes que tienen disponibles para que los jóvenes sin experiencia puedan hacer sus prácticas en entidades del Estado y por esa vía incursionar más fácilmente en el mercado laboral. ¿Cómo le exigen a una persona que está estudiando experiencia laboral? No la puede tener y por esa razón hemos hecho la tarea para quitar esa talanquera. El registro y postulación de las vacantes se realizará a través del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo con apoyo de las agencias de gestión y colocación de empleos de las cajas de compensación familiar. Cada vez que sale un reporte del DANE mirando el desempleo, automáticamente salen dos poblaciones muy fuertes, mujeres y jóvenes. Las alcaldías de los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial podrán participar. Conseguimos 6.000 millones de pesos, que aparentemente no es mucha plata, pero nos da la pauta, la ruta para empezar a volver a trabajar el programa de Estado Joven. El programa está dirigido a jóvenes entre los 15 y 28 años de edad, con formación en los distintos niveles educativos, y los estudiantes seleccionados recibirán el pago de un auxilio de práctica mensual, que equivale a un salario mínimo mensual legal vigente de 908.526 pesos. Para el sector privado, promete el Ministerio del Trabajo que se está impulsando un beneficio de deducción tributaria para aquellas empresas que contraten a jóvenes de 18 a 24 años de edad para su primer empleo. Por cada 100 pesos que paguen con estos muchachos que contraten a estos jóvenes, ellos pueden deducir de su impuesto de renta el 120%. Para el segundo semestre del año 2021, el programa Estado Joven cuenta con recursos para financiar a un poco más de 1.000 practicantes en todo el país. Y es que sigue siendo muy difícil el panorama del desempleo en el país. Por eso, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unidad del Servicio de Empleo anunciaron que tienen registradas, escuche bien, 110.000 ofertas de trabajo disponibles para los colombianos. Gladys Buitrago es ingeniera civil, pero hoy no ejerce, está desempleada. La situación no está nada fácil porque pues debido a la pandemia muchos nos quedamos desempleados, entonces pues no nos renovaron contrato. Entonces pues yo no estoy trabajando en este momento, llevo 1 año y medio sin trabajar. Su decisión es trabajar, pero lo que encuentra está por debajo de su perfil profesional. Son para personas que tienen bajo perfil. Entonces, pues yo tengo un posgrado y tengo una especialización. Entonces no he aplicado y sí he estado mirando seguido, pero no. Entonces decidí como ya independizarme, empezar a mirar que sí monto mi empresa.
Pero para ella, como para unos 8.000 graduados más, hay buenas noticias porque la Comisión Nacional del Servicio Civil hoy tiene ese número de vacantes en los niveles de asesor profesional, técnico y asistencial. El IMPEC oferta 1.596 vacantes en el país. El plazo para aplicar es hasta el 5 de marzo. La rama ejecutiva del Orden Nacional y la CAR ofertan 1.605 vacantes y hay plazo hasta el 21 de marzo para aplicar. El Distrito Capital 4 tiene 1.596 vacantes y hay plazo para inscribirse hasta el 19 de marzo. Y la lista cierra la Nación, que oferta 2.702 empleos y hay plazo hasta el 8 de marzo para aplicar. Cualquier proceso de selección que realiza la Comisión se hace a través del SIMO, de nuestro Sistema de Información para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. La inscripción la deben hacer en SIMO. Para eso, pues previamente tienen que haberse registrado en el sistema. Pero el otro sitio en donde hoy existe oferta laboral es la Bolsa Única de Empleo, en donde hay 101.000 ofertas. Basta con tener el perfil que se requiere y de manera gratuita se accede a la página www.serviciodeempleo.gov.co, busca empleo y allí puede estar su oportunidad. Muy pendientes entonces de esa página. Y el comienzo de este año dejó cifras preocupantes para muchos comerciantes debido a que las restricciones de la movilidad que se derivaron del segundo pico de la pandemia contrajo las ventas en niveles bastante considerables. Pero el Grupo Bancolombia acaba de emitir un nuevo análisis del comportamiento del consumo con corte a febrero, es decir, está recién salido del horno porque el mes de febrero acaba de culminar. Doctor Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas de Bancolombia, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Hola Víctor, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Doctor Espinosa, una vez levantadas las restricciones que vimos, sobre todo en las principales ciudades del país en el mes de enero, ¿cómo se ha venido reactivando el consumo, los gastos de los hogares colombianos? La verdad, Víctor, es que a través de la información transaccional que nosotros logramos captar en Bancolombia, particularmente lo que hacen los tarjetavientes del banco, tanto de tarjetas débito como crédito, que suman en total 11 millones de personas, pues nosotros lo que nos damos cuenta es que una vez levantadas esas restricciones, la recuperación del gasto y como resultado de ello también la reactivación de sectores claves para nuestra economía, como lo es el comercio, ha sido mucho más acelerada de lo que teníamos previsto. Solo para darles una idea, al principio de estos nuevos confinamientos y sobre todo más o menos alrededor de la segunda semana de enero, cuando se vieron los efectos más marcados de estas decisiones, vimos caídas del gasto de los hogares colombianos de alrededor del 30% y vemos cómo ya hacia finales de febrero esa cifra se ha ajustado alrededor de menos 7%. Un resultado que, vuelvo y repito, pues fue mucho más favorable de lo que estábamos suponiendo al principio del año. Y si nos comparamos con el año pasado, ¿qué ven ustedes? Pues Víctor, una cifra muy interesante es que esto que les acabo de mencionar suma tanto la compra de bienes como de servicios. Esa diferencia es importante porque los servicios han sido los grandes damnificados de esta pandemia. Estoy hablando, por ejemplo, de las ventas de los restaurantes, de los servicios de entretenimiento, bares, discotecas, viajes también. Todos esos entran dentro de la categoría de servicios y los contabilizamos en el total. Pero si hacemos la diferencia con bienes, y los separamos de esta cifra, lo que encontramos es que la compra de productos por parte de los consumidores colombianos en este momento está prácticamente en los mismos niveles en los que estaba antes de que empezaran los primeros casos de COVID en el país. De modo que eso, a nuestro juicio, es una tendencia que dice bastante de cómo se están recuperando esas decisiones de gasto por parte de los hogares en este momento. No, pues muy interesante ese dato y viniendo además, pues esto no es una encuestica por ahí de pocas personas respondiendo algunas preguntas, sino que es la base de datos de Bancolombia, el comportamiento de los clientes de Bancolombia, que son varios millones en el país. Y en el sector servicios, ¿han visto recuperaciones importantes en qué tipo de subsectores, por decirlo así? Bueno, Víctor, esa pregunta también es muy interesante porque uno, claro, ve las cifras todavía en rojo de los servicios y dice uno, pues ahí todavía
hay una dinámica muy negativa. Sin embargo, cuando nosotros nuevamente nos comparamos en mediados de enero, que fue el periodo más crítico, y vemos lo que estaba pasando alrededor de la segunda quincena de febrero, lo que encontramos es que rubros como restaurantes, por ejemplo, que hace un mes estaban cayendo sus ventas alrededor del 40%, ya para la lectura más reciente están a menos 10%. Servicios, por ejemplo, de establecimientos de belleza, que incluye peluquerías, salas de belleza, etcétera, estaban cayendo en su momento 40% cuando tuvimos los toques de queda, etcétera. Hoy en día están al menos 15%. Entonces, incluso dentro de esas categorías, uno sí ve que las medidas, digamos, de operación con restricciones sanitarias están teniendo ya un impacto significativo en el funcionamiento de estos negocios. Ahí vale la pena también resaltar que hay otros rubros de servicios, como es el caso de los viajes, que han repuntado algo, pero en este momento siguen bastante comprometidos con lecturas de alrededor de un menos 30% anual. ¿Y qué otros subsectores, además de los viajes, siguen golpeados, como que todavía no levantan cabeza? Bueno, yo en general diría que esos rubros de viajes y de entretenimiento también están bastante afectados. Dentro de esa categoría, pues tenemos que mencionar el caso, por ejemplo, de los cines, de los establecimientos nocturnos como bares, discotecas. Ahí vemos una debilidad que es manifiesta y que lógicamente pues depende del hecho de que las medidas que están adoptándose en diferentes alcaldías a lo largo del país pues dejan de alguna manera de últimos en la línea de reactivación ese tipo de establecimientos. ¿Qué tanto pesa el consumo dentro de la economía, el consumo de los hogares, de los colombianos como tal? ¿Y ustedes qué hacen con esos datos? Mejor dicho, ustedes los meten en algún simulador y pueden determinar qué tanto impulso va a tener la economía en febrero. ¿Cómo pinta el año a partir de esos datos? Pues Víctor, me gusta mucho la pregunta que me hace porque primero me da pie para que resaltemos la importancia que tiene el consumo dentro de la economía colombiana. Si uno mira los componentes del gasto dentro de toda nuestra economía, encontramos que el consumo suma alrededor del 70% del total. De modo que no es una exageración decir que el termómetro más importante para lo que pase con nuestra actividad productiva es la manera como los colombianos gastamos. Es absolutamente clave y determinante. De modo que, claro, si uno utiliza esta información para tratar de anticipar cuál va a ser el comportamiento de esa variable económica por excelencia que es el Producto Interno Bruto, pues uno puede concluir fácilmente que esto manda la parada, es el factor clave detrás de ese comportamiento. Y recordemos que por allá cuando estábamos en plena temporada de toques de queda, etcétera, oímos unas estimaciones que en su momento se hacían asumiendo que esas medidas se iban a prolongar por un periodo de tiempo importante y hablábamos de crecimientos esperados para este año que podían llegar a ser incluso hasta el 3,5%. Trayendo a colación esta información que les acabo de comentar, nosotros en realidad lo que estamos viendo es que este primer trimestre del 2021 el PIB podría estar teniendo una variación del orden del menos 3%, pero conforme nos movamos en el año y sobre todo conforme ya empiecen a darse, digamos, los efectos de la reactivación, las medidas de estímulo y tengamos una base de comparación que lógicamente también durante lo que vimos en el segundo trimestre del 2020 y en adelante sea más favorable, indudablemente vamos a ver cifras positivas de crecimiento que nos van a dar fácilmente una variación del Producto Interno Bruto en todo este año muy superior al 4,5%. De modo que creemos que esos cálculos pesimistas que se hacían al principio del año pues se pueden terminar superando ampliamente. Es decir que a la economía con estos datos así preliminares le podría ir mejor en este 2021 frente a cálculos iniciales de prácticamente todo el mercado, inclusive de ustedes. Pues doctor Espinosa, muchas gracias por contarnos estos datos recién salidos del horno y seguiremos hablando. Que tenga una feliz noche.
Víctor, un gusto como siempre, un saludo para usted y para todos los televidentes. Ojalá este 2021 sea el año de la recuperación o por lo menos de la reactivación económica. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que sigue aumentando la evasión del SOAT, especialmente en las motocicletas. En segundos. Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 7.587.000 y corresponde al número de vehículos que no tienen el SOAT vigente con corte de diciembre de 2020 en Colombia. El reporte del RUNT indica que esa cantidad significa que el 48% de los vehículos incumplen con esa obligación. La evasión del SOAT subió en 2 puntos porcentuales frente a las cifras del año 2019. El 77% de los evasores son las motocicletas. Los departamentos con más porcentajes de evasión son Amazonas, Vichada y el departamento de Arauca. Y es la hora de darle la bienvenida a Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es la movida empresarial para empezar esta semana? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de aerolíneas, la coyuntura, por supuesto, la decisión de Avianca de suspender desde hoy más de 20 rutas internacionales en medio de esa incertidumbre de la industria aérea por cuenta del COVID-19. En ese panorama, los números de la industria aérea siguen siendo poco optimistas. IATA, que es la Asociación Internacional para el Transporte Aéreo, acaba de elevar su previsión de consumo total de efectivo de las aerolíneas en el mundo para 2021 a entre unos 75.000 millones de dólares y 95.000 millones de dólares frente a los 48.000 millones que había previsto apenas en diciembre. Eso quiere decir que las compañías van a seguir perdiendo plata en el cuarto trimestre de este año y que la primera mitad de 2021 será peor de lo anticipado. La IATA anticipa que se necesitará ayuda financiera de los gobiernos para que las aerolíneas sigan siendo viables. Pues el crédito a Avianca ya quedó descartado, por lo menos en Colombia. Juan, pero ¿cuál es el panorama de algunas aerolíneas latinoamericanas? Pues Víctor, ese panorama de aerolíneas latinoamericanas está lleno de pérdidas. El año pasado, Aeroméxico, 2.100 millones de dólares, Volaris, unos 200 millones de dólares, Copa, 600 millones, y las grandes de la región, Avianca y LATAM, que todavía no han revelado los números consolidados del año pasado, sumarán miles de millones de dólares. En medio de esa coyuntura, usted ve de todas formas aerolíneas tratando de ganar mercado en Colombia, desde las internacionales con interés de entrar al país, ejemplo, Volaris o Viva Air o American Airlines aumentando rutas desde el país, o también nuevas aerolíneas locales como Ultra Air o B, también casos como el de LATAM, donde el país va a terminar siendo la mayor operación de la compañía con unas 24 rutas domésticas y 3 internacionales y llegar a una operación cercana al 60%. Muchas de estas aerolíneas en proceso de reestructuración, Juan, pero parecería entonces que estas empresas se volcarán a sus mercados internos, ¿verdad? Sí, sin duda, y al final pues lo que se ve, por supuesto, es esa lucha por el mercado interno, un segmento de clase económica creciente y menos sillas para viajeros de negocios. Pero para terminar, un capítulo rápido lo merece la panameña Copa, pese a perder 600 millones de dólares el año pasado, ese espacio que le está dejando a Avianca, así sea momentáneamente por la suspensión de varias de sus rutas internacionales, pues va a tener un impacto. Ejemplo, las rutas entre Panamá y Colombia, ahora solo en manos de Copa, y lo que eso conlleva en precios de la ruta. Lo mismo para llegar a algunos de los destinos que Avianca acaba de dejar libre. En enero Copa operó un 45% y ese espacio puede impulsarle muchos más viajeros. Y esta pues es, Víctor, este panorama rápido de la industria aérea en la región y algunos de sus reacomodos. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.622 pesos con 36 centavos, cayó 2 pesos con 3 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia bajó 1,52%, se ubicó en $63 con 44 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.195.000 pesos por carga en promedio. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una jornada negativa, cayó 0,28%. La acción más valorizada fue la preferencial de Corfi colombiana,
con una ganancia de 2,55%, y la acción que más cayó fue Cementos Argos, que tuvo un retroceso de 2,77%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La ministra de las TIC, Karen Abudinem, amplió hasta el próximo 15 de marzo el plazo para inscribirse al programa Quiero mi tienda en línea. Es un programa muy importante que beneficiará a 6.400 emprendedores, quienes podrán tener acceso a una plataforma de marketing digital para vender los productos y servicios de su negocio. Este programa tendrá una inversión de 36.600 millones de pesos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.